Saludos cordiales. Voy a compartirles con ustedes la asesoría realizada el día de hoy para que tengan como un apoyo. Espero que les sirva. Voy a compartir entonces el tema que hemos abordado en esta asesoría que tiene que ver con el acompañamiento a la implementación de la estrategia de nivelación formativa, que es en lo que nos encontramos desarrollando con nuestros estudiantes y que esperamos pues que tenga el mejor de los éxitos su implementación. Estamos con los estudiantes que han regresado ya a nuestras instituciones educativas y una primera preocupación o una primera dedicación a la que le ponemos fuerza es al autocuidado, a las normas de bioseguridad y a generar un ambiente acogedor, armónico, pues con un ambiente diferente a lo que la escuela tradicional venía desarrollando, un ambiente diferente porque se entiende que regresamos con unas nuevas experiencias y en función de aportarle a la educación a un nuevo paradigma de educación. Entonces, esta estrategia de nivelación formativa es una necesidad en virtud de que salimos de 2 años de pandemia y de una educación a distancia que nos exigió de alguna manera limitar priorizar algunas destrezas y algunas actividades, confiar en el apoyo de la familia para su realización. Entonces, obviamente, nos vamos a encontrar con algunas debilidades en destrezas que esperábamos que a esta edad estuviesen desarrolladas a un cierto nivel. Y entonces es lo que estamos realizando en este momento, el diagnóstico. Y la idea del diagnóstico en esta estrategia de nivelación formativa que tiene dos momentos o dos fases. La fase de diagnóstico, que es el que ya hemos trabajado con ustedes, que consistía en hacer no una prueba escrita estandarizada, o sea, no una evaluación con un cuestionario, como lo veníamos haciendo antes, que lo pueden hacer también, pero no nos dice mucho porque eso solo nos muestra el recuerdo de información y un poco la memoria mecánica nada más. La idea es hacer un diagnóstico desde desempeños concretos que nos evidencien la comprensión y el dominio de un saber, de una destreza, de una habilidad. Entonces, las cajas de herramientas proponen actividades para elaborar el diagnóstico, actividades para lograr evidenciar, ver cómo está desarrollada una determinada destreza. No cuestionario, que se puede utilizar, pero no es lo más recomendable. Ahora, ya tenemos el diagnóstico, hemos recogido datos, veo que los estudiantes tienen algunas necesidades de afianzar y entonces vamos a prestarnos a hacer la nivelación de aquello que necesitamos fortalecer. Y para eso vamos a dedicar unas 4 semanas aproximadamente, que eso también de los tiempos es flexible. Algunas instituciones probablemente necesiten una semana más para diagnóstico en algunas áreas, en algunas asignaturas. En otras, suficiente con 2 semanas. Y luego entonces algunas instituciones pueden empezar ya la nivelación con algunas asignaturas áreas y otras podría ser que la nivelación todavía espere una semana más para cerrar y completar un diagnóstico en alguna otra destreza que requiere valorar cómo han llegado los estudiantes. Entonces, voy a plantearles acá por dónde debe ir la nivelación. Entonces, este es un formato solo referencial, es un ejemplo. Voy a mostrar 2 ejemplos de formato para planificar la nivelación. Así como les compartí un formato de cómo planificar el diagnóstico, porque la evaluación tiene que ser planificada. Yo debo ordenar qué quiero diagnosticar, con qué voy a diagnosticar. Entonces, eso ya hicimos. Ahora estoy orientando acá cómo voy a ordenar las actividades para la nivelación.
Entonces, sugerencia es que aparezca en esta planificación el diagnóstico. Como miran ustedes aquí en el cuadro arriba, están los datos informativos y al lado está el diagnóstico, que es una síntesis, un resumen de lo que yo encontré como profesor de lengua o en la asignatura de lengua y literatura. Y encontré un deficiente fluidez verbal, una regular comprensión lectora, no conocen estrategias para la comprensión literal, hay un bajo desarrollo de las conciencias lingüísticas, hay poca conciencia sintáctica, ordenamiento de concatenación entre el sujeto, el predicado, no tenemos muy desarrollada la conciencia semántica para identificar el significado de algunas palabras, en fin, me he encontrado con algunas limitaciones en producción de textos también. Y entonces voy a hacer mi planificación con una duración de 4 semanas, porque ya hice 2 semanas de diagnóstico y voy a dedicar 4 semanas para la nivelación. Como tengo 5 horas en lengua y literatura, entonces tengo un total de 20 horas. Entonces voy a organizar esas 20 horas para mi nivelación formativa. Es decir, voy a trabajar en 4 semanas, 5 horas cada semana. Y entonces, la diagnóstico en lengua y literatura se enfoca hacia 3 bloques curriculares, especialmente es la prioridad, digamos. Diagnosticar cómo estamos en expresión oral. Y lo que encuentro es que lo que quiero nivelar es el hablar con fluidez verbal y con seguridad, porque eso encontré como una deficiencia. Luego tengo del bloque de lectura las 3 destrezas que evalué y que me arroja este resultado de lo que deseo afianzar. Aquí en esta primera casilla de la izquierda déjame ver si puedo poner un puntero para ir marcando. Un minutico. Opción de puntero. Y entonces voy a utilizar, he puesto aquí en preciso el elemento que requiero fortalecer de la destreza. ¿Qué aspecto, qué destreza, qué aspecto en concreto quiero? Puedo ponerle el código de la destreza también al final porque he cogido lo esencial de las destrezas. Puedo ponerle el código o los códigos. Estos son del bloque de lectura. En bloque de lectura tenemos algunas destrezas que se trabajan y lo mismo en el bloque de escritura. Entonces también he hecho aquí una exposición breve de cuáles son los aspectos que requiero fortalecer. Producción de textos sencillos con uso de conectores lógicos, adjetivos y adverbios. Y la construcción de párrafos y escritos de textos cortos, resumen, cuento, carta, porque hice unos ejercicios de aquello y veo que los chicos de séptimo no saben cómo hacer un resumen, un organizador gráfico, una carta y un cuento. Y entonces esto ya se aborda incluso desde segundo grado, algunas de estas formatos de cómo presentar un escrito, ya se van familiarizando los estudiantes con aquello y tienen un nivel de construcción ya a su edad. Entonces, es importante, obviamente yo estoy poniendo esto porque estoy pensando en una básica media, pero ustedes analicen en función de su grado, su curso. Luego está entonces al lado las actividades que quiero hacer de refuerzo y las pongo de manera precisa, puntual, en palabras, porque este es mi planificador, un poco para darme la idea general de qué es lo que voy a hacer. Recuerden que la planificación es que le sirve a uno como maestro, no es algo que lo hago solo para cumplir y presentar, es algo que hago para que a mí me guíe por dónde voy a hacer las cosas y cómo me puedan salir mejor en función de los estudiantes. Y entonces acá, pues en el bloque de lectura, lectura, en el bloque de expresión oral, si no hablan con fluidez verbal, ¿qué debo hacer? Ejercicios de comunicación oral. Y hay alguna serie de ejercicios. Entonces, para lectura, igual, que voy a trabajar en lectura, que voy a trabajar en escritura. Ejercicios de producción de textos. Pues si veo que no hacen resumen, pues voy a hacer que hagan resumen. Y obviamente plantearé actividades que implique encontrar técnicas para hacer el resumen.
que cómo se redacta un cuento y a hacer un cuento, cómo se hace y hacerlo. Entonces voy afianzando, el estudiante va ejercitándose y para eso tengo 4 semanas. Entonces tengo para dedicarle un buen tiempo a ejercitar. Luego tengo las estrategias metodológicas, que lo que recomiendo acá es que trabajemos con la estrategia metodológica que más se apega al constructivismo, que es eh, los momentos del pensamiento crítico, que es anticipación, construcción de conocimiento y consolidación. Pero igual si usted trabaja con el ERCA, el ciclo de David Cole, experiencia, reflexión, con la construcción del conocimiento, que es la conceptualización y finalmente la fase de la aplicación. Entonces también lo puede hacer, no hay ningún problema. Se relacionan, van por el mismo lado. Si se trata de una institución que es bilingüe, del intercultural bilingüe, pues ellos, la fase de construcción del conocimiento tiene que ver con la aplicación, la creación, y en la consolidación está la socialización del conocimiento, de lo que aprendimos, socializar. Entonces, para cada bloque yo le voy a destinar una cantidad de tiempo, sabiendo que tengo 20 horas en la semana, en las 4 semanas. Entonces, aproximadamente en 4 semanas yo voy a dedicar algo así como, digamos, una hora o media hora cada día, cada sesión, y voy a ir sumando, más o menos me va a dar las 8 horas en las 4 semanas, es decir, 40 minutos, 20 minutos. Voy a dedicar cada sesión, yo debo cubrir las 3 destrezas. Van a hablar, van a escuchar, incluso las 4, ¿no? Vamos a hablar, vamos a comentar de la lectura. Por lo tanto, vamos a leer y vamos a escribir de lo que hemos comentado. Entonces se va a leer, se va a comentar y se va a escribir. Y ahí el mayor peso que estoy poniendo es al diálogo, al hablar. Y eso varía. Yo he puesto ese peso, pero usted puede ponerle más peso a la escritura, a la lectura. Y de ahí se comenta y de ahí se escribe. Entonces eso es relativo. Yo he puesto un estimado acá. No es que voy a trabajar la primera semana solo expresión oral, la segunda semana y la tercera lectura y la cuarta escritura, no. Cada sesión trabajo articuladamente esas 3 macrodestrezas del área de lengua y literatura. Y obviamente los indicadores voy a poner aquí en función del bloque curricular, que es lo que espero identificar. Esta es una forma de organizarme con este formato que me puede servir, porque recuerden que los formatos que se plantean desde el ministerio son referenciales y usted puede manejar el formato que usted desee, pero la idea es qué es lo que va en el formato, y cualquier formato horizontal, vertical que usted ponga, siempre debe tener esa coherencia entre los elementos del currículo, porque aquí están elementos del currículo, están las actividades, están las destrezas, están las estrategias, están los indicadores de evaluación. Quizás no está aquí el objetivo, podría ponerme incluso un objetivo de la nivelación. En este formato no lo he puesto, podemos agregar el objetivo, por supuesto, y luego tengo acá adelante, bueno, que está el formato vacío como para poder hacer un ejercicio, pero luego he hecho también esto mismo, lo he puesto en el formato referencial que plantea el ministerio. Y entonces aquí el ministerio nos plantea en los lineamientos para este periodo lectivo, nos plantea este formato de planificación microcurricular. Entonces ustedes pueden usarlo y ya trabajarlo. Y aquí el ministerio nos plantea que en una primera parte pongamos los aprendizajes disciplinares. Entonces, como yo soy de lengua, profesor de lengua y literatura, y voy a nivelar en lengua y literatura, entonces voy a hacerlo de manera disciplinar y pongo aquí lo que voy a hacer. ¿Qué he hecho? Es agregarle el objetivo de aprendizaje. Los estudiantes comprenderán la importancia de las estrategias de comprensión literal e inferencial de un texto para entender el mensaje e intención del autor en su escrito y poder compartir
por escrito, de forma creativa, a otros. Entonces he hecho mi objetivo de aprendizaje. Y aquí he puesto la destreza con criterio de desempeño, que voy a hacer la nivelación, que esta tiene que ver con el bloque de expresión oral. Aquí está el indicador de evaluación. Y luego aquí está la estrategia metodológica y las actividades evaluativas. Que aquí en las actividades evaluativas es un poco como las actividades propiamente que van a hacer y que me van a servir de alguna manera para desarrollar y para evaluar. Recuerden que hablamos de que la evaluación no es solo del aprendizaje, sino que es la evaluación para el aprendizaje. Entonces, estas actividades van de la mano con la estrategia metodológica y obviamente son las que me permiten desarrollar y al mismo tiempo evaluar el desarrollo, generar el aprendizaje, la comprensión. Aquí no he puesto las otras destrezas ni los otros indicadores. Debo traerlos. Todo lo que tengo acá lo he traído del ejercicio que hice acá. Lo que he hecho es pasarlo a este formato y hacerlo de esta otra manera. Entonces, ¿qué es lo que insisto? Es en que la planificación es un organizador de cómo voy a ir llevando el proceso de nivelación y hacer una visión de por dónde voy a ir haciendo las actividades semana a semana, porque aquí lo estoy haciendo para las 4 semanas. Usted puede decidir hacer su planificación por semana y entonces, claro, planifica para la semana lo que va a hacer y la otra semana igual. También puede hacerlo. Es decir, si bien tenemos un formato este formato está hecho como para hacer la planificación microcurricular, una por parcial, pero si usted decide hacerlo mensual, quincenal, es una decisión del equipo, de la junta académica, en función de sus características, de su necesidad. En este caso yo he hecho acá para las 4 semanas, tengo ya listo, pero igual cada día, cada sesión implica que yo tengo que decidir cuál va a ser la dinámica, qué preguntas le voy a hacer. Es decir, tengo que igual hacer mi guión en mi cuadernito, en mi bitácora, de cómo voy a ir llevando el proceso. O sea, y acá es una manera general, pero de ley voy a requerir ordenar algunas cosas y llevarlas por escrito, porque solo acá se nos puede escapar. Incluso tengo que preparar el material y saber en qué tiempo lo voy a utilizar, qué tiempo tengo para cada cosa, controlar mis tiempos. Entonces, cuando uno planifica, ordena más o menos por dónde va a ir el proceso docente. Entonces, eso en cuanto a la planificación de la nivelación. Una motivación a que nos organicemos, a que la pensemos y la hagamos en función del diagnóstico que hicimos. Luego tenemos el acompañamiento pedagógico a la acción tutorial y nivelación formativa, porque los directivos van a tener digamos, la responsabilidad, según los lineamientos, de hacer un informe, de elaborar un informe, no tanto para presentarle a otro, sino para ustedes mismos, un informe en función de lo que cada docente ha encontrado en el diagnóstico y lo que se logró en la nivelación, habrá que hacer un informe. Por lo tanto, para yo poder hacer un informe necesito hacer un acompañamiento. O sea, ¿cómo informo de cómo se desarrolló el diagnóstico si nunca acompañé? Si no revisé los planes de diagnóstico, si no revisé los planes de nivelación, si no retroalimenté. ¿Cómo informo? ¿Cómo llego a una conclusión de que la estrategia fue positiva? Esta estrategia de diagnóstico, de nivelación, esta estrategia de nivelación formativa me resultó positiva. ¿Por qué? Tengo que tener argumentos. ¿Con qué? ¿Con base a qué lo digo? Y entonces, obviamente, debo acompañar, ver cómo se está llevando a cabo el diagnóstico, cómo está desarrollándose a partir de la próxima semana la nivelación, cómo está la acción tutorial. Entonces vamos a ver primero cómo sería el acompañamiento y monitoreo a la nivelación formativa. Entonces, para acompañar,
La técnica que se utiliza es la observación. Y esta observación es a la planificación. Debo ver qué actividades están propuestas para el diagnóstico, qué actividades están propuestas para la nivelación. Aquí está puesto el ejemplo para el diagnóstico, pero igual le sirve la planificación de actividades para la nivelación. ¿Cómo se realizan las actividades para el diagnóstico? Asimismo, ¿cómo se realizan las actividades para la nivelación? En ambos casos, con metodología activa, si la están usando metodología activa o no. Vemos ahí, por ejemplo, en la imagen, el acompañante está haciendo un acompañamiento ahí, el directivo, están los niños y la docente interactuando en grupos. Entonces, ahí uno puede dar fe de cómo se está llevando, incluso puedo ver cómo se siente el clima del aula, cómo se mantienen normas, pautas de comunicación y si es necesidad de hacer una retroalimentación al desempeño del docente para que mejore su práctica pedagógica. ¿Qué utilizo como documento de registro? Entonces el directivo va con una cartillita o una libretita donde toma nota de lo que observa y detalla alguna anécdota, algún aspecto que le parece, marcándole con algún color, con algún signo, pero es importante ir anotando lo que se observa para a partir de esos datos poder luego reunirse con la maestra y hacerle una retroalimentación. Y cuando hablamos de retroalimentación, hablamos de valorar las cosas positivas que observamos y de sugerir algunas mejoras que desde nuestra óptica consideramos que podrían ser mejoradas en el proceso, porque recordemos que cada quien mira desde una forma y obviamente cuando uno está de observador tiene más oportunidad para encontrar algunas ideas que le puedan servir al maestro. El acompañamiento siempre tiene esa óptica de mejora, ¿no? de ayudar. Para comprender también y saber enriquecer el informe, el acompañamiento le va a servir esos datos que usted registre. Finalmente, el acompañamiento y monitoreo para la acción tutorial. El acompañamiento a la acción tutorial, cada docente de grado es el tutor de su grado. Es lo que llamábamos el dirigente de grado, dirigente de curso. Entonces, cada tutor, docente de grado, ejerce un liderazgo con su grupo de niños y es el principal interlocutor, el tutor, con los padres de familia y la institución. Por lo tanto, el trabajo que realiza el docente tutor, el docente de grado, tiene que ser acompañado, monitoreado, apoyado por el directivo. Y en este caso, propongo que utilicemos la estrategia de diálogos reflexivos para el acompañamiento y monitoreo a la acción tutorial. ¿En qué consiste estos diálogos reflexivos? Esta es una estrategia de las comunidades de aprendizaje. Consiste en reunirme con los tutores de octavo grado, con los tutores de básica superior, de básica media. Según la cantidad, la idea es que estas reuniones de grupo de tutores no pase de los 10 docentes. Tal vez si son 15, haga 2 grupos de 7. Y si, pues bueno, no me queda otra que reunirme juntos, pues entonces me reúno con los 15, pero no más de esa cantidad, porque la idea es que puedan interactuar, intercambiar, no más de 15. Ojalá dividir 2 grupos para poder hacer un grupo un tiempo y otro grupo en otro tiempo. En estos diálogos reflexivos, la propuesta es de que sean unas reuniones precisas, ejecutivas, de 30 a 40 minutos. Si se extiende, que no pase de la hora. ¿Y en qué consiste? Los pasos son los siguientes. Selecciono la acción tutorial para la reflexión, que puede ser las dinámicas que estamos usando, los juegos que estamos haciendo, las canciones que estamos utilizando, las lecturas que hemos usado como parte de las actividades previas. Es decir, podemos hablar de la acción tutorial sobre las actividades de
de entrevistas con los padres de familia, porque los tutores se entrevistan con los padres de familia, orientan a los padres de familia. Entonces podemos hablar de cómo nos va en la relación con los padres de familia, cómo nos va en la armonía del grupo. Es decir, uno elige la temática de la acción tutorial sobre la cual se va a reflexionar. Él tiene unos minutos para decidir y puede decir que todos digan, hablemos de las dinámicas porque ahí estamos, ahí tenemos cosa linda que contar, o hablemos un poco de los padres porque necesitamos ayuda que nos digan qué podemos hacer. Entonces va saliendo la temática. Luego entonces viene el segundo momento, que es darles unos 4 minutos, 5 minutos para que hagan una reconstrucción del hecho. Vamos a hablar de los juegos. Pues cada profesor tiene un tiempito para escribir cómo vivió la experiencia, qué hizo primero. Organicé al grupo, formé 2 equipos, les di las instrucciones, qué hice después, qué hice al final y algún detalle de qué ocurrió de manera especial dentro del ejercicio. Eso lo narro en breve, un escrito, tengo 4 minutos para aquello y ya, de manera precisa. Luego le damos un tiempo para que reflexione de su experiencia, cómo se sintió. Si tuviera que volver a hacer la experiencia, ¿qué le cambiaría? Entonces le damos, y así mismo que lo haga por escrito primero. Entonces ya terminaron de escribir el hecho, luego reflexionan cómo se sintieron, qué cosa le cambiaría a lo que hizo, lo redacta, 4 minutos, y luego se les da un tiempo de 10 minutos para intercambiar en equipos pequeños de 3, de 2, equipos pequeños para que puedan escucharse unos a otros su vivencia y su reflexión personal. Luego de eso, en ese compartir, el que hace de facilitador, que sería el directivo, el que hace de, o el coordinador de tutores, porque de pronto es una institución grande y obviamente el vicerrector, rector no se va a alcanzar para hacer esto con todos. Entonces, los tutores de octavo tienen un coordinador de tutores. Los tutores de básica elemental tienen un coordinador de tutores y él facilita. Entonces yo lo que hago es reunirme con los coordinadores de tutorías para explicarles la mecánica y pedirles que desarrollen la actividad con sus compañeros. Ahí entonces, cuando están reflexionando y compartiendo la experiencia, el facilitador se une a un grupo, pasa por los grupos y va tomando alguna nota de lo que escucha, eh, va tomando algún dato. Y una vez que pasaron los 10 minutos, entonces nuevamente se reúnen todos al conjunto y allí el facilitador hace un cierre, pide a alguien que voluntariamente quiera comentar cómo se sintió con el ejercicio, si quiere compartir para todos la experiencia, se escucha a uno o a dos. Y a partir de allí se hace un cierre haciendo énfasis en lo importante de compartir experiencia y cómo esto nos enriquece unos a otros. Y ahora en función de eso se propone qué vamos a hacer la próxima semana o qué vamos a hacer el próximo mes como acción tutorial. ¿Qué tenemos preparado? ¿Por dónde va la acción tutorial el próximo mes? ¿O qué nos gustaría hacer? Y entonces más o menos se sueltan unas ideas de qué es lo que se piensa hacer y se toma nota de aquello y nos despedimos. Pueden hacer un ejercicio de respiración, un ejercicio de relax rápido y nos vamos. Entonces, ¿qué uso yo en estos diálogos reflexivos como facilitador? Como instrumento, pues igual la libreta de apuntes, para que tenga anotaciones que me permitan retroalimentar y ir llevando mis registros para sistematizar al final. Esta es una experiencia que no se la vive en las instituciones educativas. Eh, como estrategia y como un método. Y el líder pedagógico, el directivo, importante que implemente estrategias de acción que nos vayan de alguna manera también mejorando profesionalmente. Esta misma estrategia de acompañamiento y monitoreo que hago como directivo
a mis docentes, tutores, pueden los docentes tutores aplicarla con sus jovencitos o con sus niños y hacer con ellos también algo así, un proceso parecido para irlo llevando en la hora de tutoría a la reflexión, cómo hemos vivido esta semana, qué hemos hecho y que compartan entre ellos y que reflexionen, porque esto es un proceso de trabajo interno, un proceso de reflexión de la acción, lo que decía Paulo Freire. Para la transformación es necesario procesos de reflexión y de acción. La palabra verdadera es acción y reflexión en la enseñanza dialógica de Paulo Freire. Entonces, mi sugerencia, mi recomendación, utilicemos esta estrategia de diálogos reflexivos, siguiendo esta secuencia, para el acompañamiento y monitoreo de acción tutorial. De esta manera, ya ellos, los tutores, no me entregan a mí ningún informe. No le estoy pidiendo más informes, sino que vivimos un proceso de reflexión. El monitor, el coordinador que va llevando el proceso, toma algunos datos y luego cuando yo me reúno con los coordinadores me lo comentan y yo tomo algunos datos también. Entonces, si no nos llenamos de pura hoja de informes de qué hizo la tutoría, qué cumpliste, no cumpliste, y no es ese el sentido. El sentido es reflexionar para la transformación, más que para llenar papeles y cumplir con informes. Y entonces, usted tiene que hacer un informe de resultados de nivelación formativa. Y como le decía, no es tanto para a quién le voy a presentar, sino cuánto este informe me permite sistematizar la experiencia y llegar a unas conclusiones y unas recomendaciones para implementarlas nosotros mismos. Porque a quién le sirve la reflexión de la acción es al propio equipo docente para poder mejorar su práctica pedagógica. Entonces, hemos hecho esta estrategia. ¿Cómo nos fue con el diagnóstico? ¿Qué logramos ver? La metodología que usamos para diagnosticar fue positiva con estas actividades, con esta metodología activa. ¿Cómo se vivió el diagnóstico de diferente manera? Y luego la nivelación. ¿Cómo la vivimos? ¿Se logró realmente nivelar en esas semanas? ¿Qué se logró nivelar? ¿Cómo se vivió la nivelación desde la tensión, desde la exigencia que nos pone tensos o desde lo lúdico, lo divertido y que se aprende haciendo y disfrutando? Entonces, es importante ver esos resultados, el impacto de lo que tenemos y luego las conclusiones a las que llegamos. Una de las conclusiones podría ser que se alcanzó los propósitos de la nivelación que nos habíamos planteado, que se alcanzó superar algunas debilidades en buen grado y que probablemente no necesitemos sino ya arrancar con las destrezas conforme las hemos separado para cada grado. Ahora, ahí puede quedar escrito de que hay casos especiales, 2, 3 casos especiales por alguna necesidad educativa específica que requerirá un acompañamiento de refuerzo continuo durante todo el año en alguna de las áreas. Y las recomendaciones entonces van por ese lado. Eh, podría darse el caso de que se necesite una semana más de nivelación o quizá 2 semanas más de nivelación. Entonces, en las conclusiones se puede llegar a concluir de que se ha alcanzado un cierto nivel y la recomendación de que se requiere 2 semanas más de nivelación formativa, al menos en las áreas de matemática y lengua. Entonces, ustedes analicen, me habían pedido que presente un formato, no hay un formato para el informe, los informes normalmente tienen esta estructura, usted puede encontrar otra estructura, yo sugiero esta, póngale el título, informe de resultado, una introducción pequeñita, indicando de por qué se hizo la estrategia, cómo la aplicó, las dificultades que hubo, algunos aspectos positivos y qué es lo que contiene el informe. Luego los resultados, que es un breve análisis de las necesidades encontradas, más que datos estadísticos, una descripción de las novedades que encontramos y, en prosa. Y lo mismo los resultados de nivelación. Más que en porcentajes, en cantidades, porque podemos hacer unas barras bien bonitas a colores, más que eso,
es una descripción en detalle de lo que hemos encontrado y hemos logrado. Asimismo, las conclusiones y recomendaciones. Aquí una rutina de pensamiento que hicimos con los que participaron en la reunión. Y bueno, acompañar lo pedagógico es liderar una cultura de trabajo colaborativa para el logro de estándares de calidad educativa. Bien, vamos a quedar allí. Muchas gracias.